En esta sesión vamos a ver los puntos más básicos de la redacción, cosas que siempre tenemos que considerar al hacer un trabajo. ¿Cómo vamos a empezar? Lo primero es ordenar nuestras ideas, tener claro el objetivo de nuestro trabajo, de ahí ver cuáles son las ideas principales de este objetivo y cuáles son las ideas secundarias que sustentan estas ideas principales. Una vez que tenemos esto claro, entonces hay que empezar a escribir. Hay que escribir tal como nos viene a la cabeza y después ir revisando párrafo por párrafo. Una vez que hayamos terminado esto, lo podemos leer en voz alta y así ver si lo que estamos diciendo nos tiene sentido. Otra buena práctica es leerlo en voz alta a alguien y que lo escuche y vea si entiende claramente qué fue lo que quisimos expresar. Algo que parece muy básico es el uso de las mayúsculas y minúsculas, pero de repente se nos olvida. Recordemos que al iniciar cualquier oración tenemos que empezar con mayúscula, así como cuando utilizamos cualquier nombre propio. Otro punto importante es el uso del punto y de la coma. El punto se utiliza cada vez que terminamos una oración. Va a ser punto y seguido cuando terminamos una oración dentro de un mismo párrafo. Va a ser punto y aparte cuando terminamos un párrafo. Y va a ser punto final cuando terminamos un texto. De repente se nos olvida poner estos puntos y es importante tomarlo en consideración. La coma. La coma se usa para separar y hacer pequeñas pausas en un texto, en un párrafo o una oración. La forma más sencilla de ver dónde va una coma para hacer una pausa es leer el texto en voz alta y en el momento en que hagamos una pausa ponemos una coma. La coma también sirve para separar conceptos, como por ejemplo una lista de artículos. Podríamos decir necesito clavos, coma, tuercas, coma, tornillos, etc. Los principios básicos de la redacción son la claridad, la precisión, la concisión, la coherencia, la sintaxis y el uso correcto del lenguaje. Vamos a ver uno por uno. Lo más importante en un texto es que se pueda entender, que sea claro y fácil de leer. Por ello es importante que una vez que lo hayamos terminado, lo leamos en voz alta para verificar que se entiende fácilmente. La precisión. Hay que utilizar únicamente aquel vocabulario que conozcamos su significado. Ante la duda, hay que consultar el diccionario para estar seguro que estamos utilizando las palabras apropiadas. La concisión. No porque escribamos muchas cuartillas, nuestro trabajo va a ser de calidad. Debemos de expresar nuestras ideas de forma clara, sin utilizar palabras rebuscadas que no tienen sentido. Debemos acotar nuestras ideas a nuestro objetivo, explicando clara y detalladamente cada concepto. Hay que huir de la palabrería. Coherencia. Cada palabra, cada idea, cada párrafo debe de tener una hilación con el siguiente y para ello hay que utilizar elementos de enlace según el propósito. Por ejemplo, si queremos expresar adición, podríamos decir cortas y luego pegas. Una palabra de oposición podría ser por el contrario. Si queremos expresar causa y efecto, podríamos decir el agua se condensa a los 0 grados porque cuando nosotros queremos ordenar cada uno de los párrafos dentro de nuestro trabajo, podemos utilizar palabras de conexión como primero, después, subsecuentemente. Cuando estamos terminando, podríamos decir en resumen o finalmente. Al escribir debemos de verificar que nuestro escrito coincida el número y el género a lo largo de todo el párrafo. Por ejemplo, si estamos hablando en plural, no utilizar el singular. Así podríamos decir,
las manivelas de la máquina debe de alinearse, está mal dicho. Deberíamos de decir, las manivelas de la máquina deben de alinearse. O por ejemplo, la enfermera buscó el diagnóstico y la encontró en el archivero. Esa está mal. Deberíamos decir, la enfermera buscó el diagnóstico y lo encontró en el archivero. Si estamos hablando en pasado, debemos de continuar haciéndolo en pasado. Y una vez que hayamos terminado, hay que verificar para que de veras veamos que hay coincidencia tanto en género, número y tiempo verbal. Cuando nosotros utilizamos sinónimos, expresamos la riqueza de nuestro vocabulario. Si necesitamos utilizar constantemente una expresión, no debemos escribir siempre la misma. Y para que el texto no sea repetitivo, utilizamos sinónimos. Las partes más comunes de un trabajo son el título, la introducción, el desarrollo y la conclusión. Vamos a ver cosas muy básicas de cada una. El título. El título, aunque va al principio de nuestro trabajo, es lo último que debemos de hacer. Una vez que hayamos terminado de hacer nuestro trabajo, entonces vamos a escoger un título que sea atractivo, que haga que el lector quiera leer nuestro trabajo, pero que a su vez exprese el contenido del documento. La introducción. La introducción pone al lector en contexto de lo que va a leer y además expresa el objetivo. Por ejemplo, supongamos que vamos a hablar de Demócrito y la teoría atómica del universo. ¿Cuál es su teoría atómica del universo? Lo primero que tenemos que hacer es poner al lector en contexto de lo que va a leer y podríamos decir, en la antigua Grecia había un grupo de personas que se juntaban en el ágora y discutían temas de relevancia del momento. Uno de estos filósofos se llamó Demócrito. En este trabajo vamos a hablar sobre su teoría atómica del universo. Como ven, pusimos al lector en contexto de quién era Demócrito y expresamos el objetivo. Después de la introducción viene el desarrollo, que contiene todo aquello que investigamos o que queremos decir. Y finalmente vamos a hacer nuestra conclusión. Nuestra conclusión debe de identificar los nuevos aprendizajes dando respuesta a nuestros objetivos. En este caso, con el trabajo que estábamos haciendo sobre Demócrito y su teoría atómica, podríamos decir, después de haber investigado todo sobre la teoría atómica de Demócrito, me doy cuenta de la gran aportación que este filósofo dio a la actual teoría atómica, ya que sin tener los aparatos con los que contamos actualmente, pudo coincidir una idea tan abstracta como el átomo. Bueno, espero que esta serie de consejos básicos sobre la redacción les sirva para empezar a redactar correctamente sus trabajos. Nos vemos hasta la próxima.